El Ministerio Público solicitó retirar la inmunidad a 8 diputados por los delitos de discriminación, abuso de poder, tráfico de influencia y concusión. Un nuevo golpe para el oficialista partido Frente de Convergencia Nacional. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFAntejuiciados. Ahora vamos a la nota parlamentaria. El 5 de abril, la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, asistió a una citación de Óscar Coleto, diputado del partido oficial. Al salir de la reunión se dio a conocer que fue humillada y presionada por las viejas prácticas de los congresistas de FCN Nación. El Ministerio Público tomó la declaración de la gobernadora y presentó la solicitud de antejuicio en contra de 8 legisladores por violentar el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso, la cual regula el procedimiento que se debe llevar para la citación de funcionarios públicos. En este artículo está establecido cuál es el procedimiento para citar a un funcionario público y cuál es la dinámica que se debe seguir en la citación. Los congresistas antejuiciados son Juan Manuel Giordano, Óscar Rolando Corleto, Laura Franco, Byron Chacón, Rudy Pereira, Julio Juárez, Ferdi Elías Velázquez y Edgar Montepeque, y son sindicados de cometer los delitos de discriminación, tráfico de influencias, abuso de autoridad y concusión. Se observó lo que a ella le hicieron en esa ocasión. Tenemos las cámaras del lugar en donde se establece lo que ella nos indica que llegó a la reunión del día 5 de abril. La secretaria del ente investigador aseguró que la gobernadora fue víctima de presiones, maltrato, discriminación y ofensas en su contra, hechos que dan lugar a realizar una pesquisa preliminar. Ahora la Corte Suprema de Justicia debe conocer los antejuicios y resolver, previo a un análisis, que las denuncias no sean ilegítimas, políticas o espurias, y nombrar un juez pesquisidor que tiene 60 días para investigar los hechos y emitir un informe al Pleno de Magistrados, los que después deberán resolver si amerita despojarles la garantía constitucional de dignatarios del Congreso. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Jueves. El tema: SF antejuiciados. 8 diputados del oficialista FCN son señalados por el Ministerio Público de cometer una serie de ilícitos como el abuso de poder, el tráfico de influencias, la discriminación y también concusión. Vamos a hablar de esos delitos, de esos señalamientos que hace el MP, de este proceso que se inicia contra los parlamentarios y también qué ambiente se ha de vivir ahora al interior del oficialismo. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Una crónica anunciada, esto del antejuicio, lo hablábamos acá, de que el Ministerio Público tenía todo el material para iniciar una investigación de oficio. Luego la gobernadora Estela Ventura de Alta Verapaz denuncia a los diputados por esta citación a puerta cerrada en el Congreso de la República, en donde ella dice, pues, denuncia maltratos, insultos lamentables. Y bueno, ¿qué va a pasar con estos 8 diputados, Estor? Buenas noches, Daniel, buenas noches. Ven que creo que aquí vamos por el camino correcto. Principiemos por esa premisa. Y el camino correcto es investigar, porque esa es la etapa en la cual entra ahorita la solicitud de antejuicio. Todos los funcionarios públicos en el rango de diputados, de ministros, el presidente, magistrados, tienen un proceso, tienen una defensa que es primero hay que quitarles esa inmunidad que tienen, y la tienen para que para que puedan hacer su trabajo y no los estén demandando constantemente. Esa es la lógica. Cuando ya se quita esa protección, entonces ya se le puede demandar, porque entran a nivel de cualquier ciudadano sujeto a una demanda, aunque siguen siendo diputados, ¿verdad? De hecho, pierden eso hasta que entran ya al juicio. Pero había un hashtag esta tarde que me pareció muy interesante y era numeral de 8 en 8. si el MP, o nos vamos a ir los guatemaltecos de 8 en 8. En todo este contexto, hoy también sale la convocatoria para el sábado a las 3 de la tarde en la Plaza Central. O sea, se están juntando muchos elementos, muchos factores que, en mi opinión, yo soy optimista y veo que esto va a dar
los efectos que queremos, que es la depuración del Congreso. Eso no es suficiente, por supuesto, pero son los primeros pasos. Hace un año estábamos dando los primeros pasos, cuando nos enterábamos hace un año, y sería bueno recordar qué estaba pasando hace un año, y hace un año nos estábamos enterando de la línea. Ahora, Daniel, luego de lo que sucedió durante todo el 2015 con estas jornadas de manifestaciones pacíficas que menciona Estuardo, cuesta creer que la clase política no pudo leer la nueva forma en que la ciudadanía está fiscalizando y observando el actuar público. Ya no son los mismos parámetros de 2014 hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿Tan pronto? Lo que pasa es que hay que pensar, yo creo que está siendo un poco injusto, Ben, porque hay que pensar que el shock de 2015 es muy grande. Y sobre todo cuando tú tienes actores que han siempre jugado un juego con unas reglas determinadas, es difícil que se adapten automáticamente a esas reglas. Yo les recomiendo, hay una fascinante, pero fascinante entrevista en La Hora con el presidente del Congreso, Mario Taracena, que para mí es un ejemplo casi paradigmático de la vieja política, y escuchar sus interpretaciones sobre el sistema político guatemalteco, sobre los problemas, sobre la reforma que se hizo a la ley electoral, creo que te dice mucho de alguien, perdón, de alguien que estando dentro del sistema no es capaz de ver todas estas cosas que a lo mejor los que no estamos dentro del sistema lo vemos con mayor claridad. Pero es muy difícil saber hacia dónde va a ir el sistema político en un momento dado, y creo que todos los actores van aprendiendo ahora estas nuevas reglas del juego. Solo hay que poner un ejemplo. La forma de hablar de estos 8 diputados que tuvieron con la gobernadora, me puedo imaginar que es algo que ha pasado constantemente en la historia del Congreso. Constantemente, o sea, que es algo regular. Era la tónica del Parlamento, en las citaciones, en estas reuniones. ¿En qué momento privadas te ibas a imaginar, uno, que la gobernadora se iba a atrever a hablar, dos, que iba a haber audios, por dadas las nuevas tecnologías, tres, que las redes sociales iban a poner la presión que pusieron, y sobre todo, que el MP se iba a atrever, en un caso como este, que es la tónica general, que es un comportamiento muy normal entre los diputados, iba a abrir un proceso de antejuicio. Yo creo que contra de verdad, el partido oficial, contra el partido oficial. O sea, yo de verdad creo que los políticos están en shock y están aprendiendo cómo se hace política en la nueva Guatemala, si esa es la mejor una terapia expresión, de shock, ¿verdad?, para la clase política tradicional. Vamos a la primera pausa. Ya estamos en las tendencias de Twitter, en el trending topic, con el numeral SF Antejuiciados. Envíen sus comentarios y opiniones a este foro. Nosotros estaremos pues dando lectura a esos comentarios que hace la audiencia. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro en este segundo bloque. Bueno, hoy el presidente de la República, licenciado Jimmy Morales, asistió a una ceremonia en el Congreso de la República en donde se juramentó a los magistrados entrantes a la Corte de Constitucionalidad. En ese momento, el presidente estuvo a bien reunirse con los diputados y bueno, usted sabe, una imagen dice más que 1000 palabras. Vimos cómo el presidente saludaba uno a uno a los parlamentarios, pero pasó de largo en el momento en el que pasaba frente al jefe de bancada, el secretario general de FCN, Edgar Ovalle. Bueno, y también en el discurso, algunas líneas que expresó el presidente Morales nos dan una idea de lo que está sucediendo al interno del partido oficial. Veamos. Al ingresar al hemiciclo, Morales saludó a diputados de distintos bloques, pero al acercarse a miembros de la bancada FCN Nación, esta fue su reacción. Por el bien de Guatemala, dejemos a un lado las malas prácticas políticas, dejemos a un lado las presiones y chantajes, dejemos a un lado el fantasma de la corrupción, dejemos de un lado la sombra de la impunidad. Es lamentable, como les digo, ¿verdad? Esta es una situación que hay que respetar la ley, y si realmente ellos resultan culpables, que sean oídos y vencidos en juicio, pues la cosa tendrá que caminar para bien de Guatemala. Escuchábamos también las declaraciones del vicepresidente Jafet Cabrera,
que decía, bueno, hay que respetar un proceso. Es lamentable que 8 diputados oficialistas, bueno, tengan ahora un proceso de antejuicio a cuestas, ¿no? ¿Qué opinan de lo que ocurrió en el Congreso, el mensaje entre líneas del presidente Morales y la postura que ha tomado también el vicepresidente? Entre líneas llamas a eso. No, el mensaje fue directo. Decir no a los chantajes, vamos. Más directo no puede ser el mensaje. Vaya líneas, ahora, gruesas. Si no es entre líneas, por no decir más no, que es obvio. textual, es explícito, es sonoro. ¿Llegamos al punto del divorcio o aún no? Ahí estamos. Mira, es que aquí el que tiene que pedir el divorcio y tiene que hacerlo públicamente, quienes hayan o hemos pasado ese trago amargo del divorcio, es el presidente Jimmy Morales, por una razón sencilla. Él tiene que rescatar. Si los diputados son más listos y todavía quieren rescatar algo, casi que se van a atrever a expulsar al otro del partido, aunque eso también le convendría al otro. Pero el presidente tiene que decir que se separa de esa bancada. Aún el presidente puede desconocerlos. Discúlpame, pero 8 van ahorita, ¿cuántos más van a venir? Y el presidente tiene que ser muy explícito en que ya entendió que con Giordano no tiene apoyo, con Franco no tiene apoyo, con Corleto no tiene apoyo, con Hernández no tiene apoyo, con Ovalle no tiene apoyo. Y hay ahora 8 que entran a investigación de antejuicio. Y ojo que yo buscando en toda la historia de los congresos, por lo menos del 85 hasta este momento, aparte del Serranazo, no he encontrado yo un caso en el cual el partido oficial tenga un grupo completo, ¿verdad?, en peligro de perder el antejuicio y todos entrar a juicio. Esto es inédito y esto es, por eso digo, aparte del Serranazo. Pero entonces el presidente ojalá entienda, y por última vez, que no tiene nada que ver, que no tiene apoyo en la bancada y que mejor vaya a hacer alianzas a otro lado. Ojo, que la UNE se está acercando al presidente Jimmy Morales. En ese tema, y en esa lógica, sí, UNE acercándose claro al presidente Jimmy Morales. Le hace el presidente del Congreso, ¿verdad? Mario Taracena, ya dialogando con los cercanos a el presidente Jimmy Morales. le está sirviendo de operador político en el Congreso a Jimmy Morales. Ha habido un acercamiento, claramente. O sea, vemos que al final de cuentas, si la agenda, con el tema del presupuesto, si la agenda quiere avanzar en el Congreso, Jimmy Morales ha tenido que acercarse con el ministro de Finanzas, incluso con la presentación del proyecto de ley de la SAT, pues a la UNE, que era, digamos, la oposición hace unos meses, ahora parece ser un aliado en el Congreso de la República. Y ojo, no es tan descabellado pensar que en algún momento Jimmy Morales se separe y también algunos diputados del oficialismo afines a Jimmy Morales puedan crear un grupo que se llame, por ejemplo, Nación y FCN aparte. No es descabellado. ¿Daniel? Sí, lo que estamos viendo es a Jimmy Morales entendiendo, creo yo, que el FCN es un proyecto político fracasado. Es interesantísimo ver cómo de pasar de ser un partido en el Congreso pequeño a engordar en números y convertirse en la fuerza predominante y a caer casi en cuestión de 3 meses. O sea, yo había visto pocas historias políticas como esta, ¿verdad? Y la verdad, alguno dirá, bueno, qué exageración, el FCN no ha desaparecido. Sí, pero el FCN era la marca de la nueva política y más claro que lo que hablabais ayer del Ovalle diciendo que la gente que te hace favores se merece las plazas o la actitud que han tenido los diputados del FCN en las últimas semanas que son absolutamente deleznables. Yo creo que en ese sentido ha perdido una fuerza el movimiento político que ya sin el apoyo del presidente, ya sin el Ejecutivo, va, yo creo que en el futuro a fenecer. Y yo sí contemplo esa posibilidad que tú dices muy claramente, que aquí lo que vamos a ver es una ruptura del partido oficial que ya dejó de ser oficial. El partido oficial que se dedica a extorsionar a gobernadores que ha nombrado el presidente electo por el FCN, y que ahora ya el presidente yo creo que está en abierta confrontación y solo es una cuestión de ver hasta qué punto va gradualmente subiendo el tono de esa confrontación, porque yo no le veo un final feliz a esto. O sea, dices, divorcio, bueno, está solo por firmar los papeles. Ya no se hablan, Pero ya no duermen ya no juntos, se hablan, dirían, no duermen juntos, no van juntos a las fiestas
y no tiene ningún contacto. Esta es una ventaja para el presidente. Para el presidente Jimmy Morales, insisto, esta es una ventaja. Y una ventaja que si no la aprovecha, no creo que venga otra de esta naturaleza, de ese tamaño, a decir, mira, primero porque es una ventaja porque puede mostrar apoyo a sus representantes directos que son los gobernadores. Es una ventaja porque se separa del grupo que ni corruptos ni ladrones, lo decía él mismo, pero que resultaron siendo algunos presuntamente corruptos y otros presuntamente ladrones. Ojo en presunto, porque todavía está en investigación. Es una ventaja para él porque sí puede desmarcarse totalmente de esa bancada y quedando libre, entonces, quedando divorciado, pues digámoslo así, entonces puede buscar con quién más se va a casar. Claro. Porque ahorita, estando atado, casado con esa, digamos, con esa bancada que en realidad no lo estaba llevando al vicio y a la perdición, para decirlo enfáticamente, ahora está libre. Y libre puede tomar decisiones de hacer, entonces sí, un gobierno de unidad. Sí, ahora bien, a mí me da la sensación de que la decisión de apoyar a ese primer FCN que empieza a tener tránsfugas en sus filas y a no ser confrontativo con ellos hasta ahora, porque ha tardado su tiempo en serlo después de todas las pifias que estaban haciendo, tiene mucho que ver con que Jimmy Morales tuvo miedo frente al sistema, tuvo miedo de no estar protegido precisamente en el Congreso. Ahora que se da cuenta que el FCN no es protección para él, no son apoderadores políticos, el miedo que me da a mí es que se abrace a otra parte de la vieja política, que en este caso es la UNE. O sea, no veo al presidente con una actitud de querer enfrentarse con el Congreso en sí mismo. Parece que está marginando a su partido dentro del Congreso, pero no al Congreso en sí mismo. Y ahí podemos acabar en exactamente el mismo problema. El presidente que de alguna manera representaba y que había llegado al poder gracias a la nueva política, la plaza y todas estas cosas que todavía tenemos que ir definiendo poco a poco, que se abrace a Taracena, por favor. ¿Verdad? Entonces acabamos en la... Simplemente está bailando con otra. Exacto. Igual de fea. Vamos al segundo corte. Estamos atentos de recibir siempre las... Igual de fea, dice. Las opiniones y comentarios son el numeral SF antejuiciados. 8 diputados que ahora tendrán que defenderse más adelante en los tribunales de justicia. ¿Qué sucederá? De eso vamos a hablar en el tercer bloque. Volvemos luego de la pausa. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Pasamos al momento de los mensajes que han llegado a este foro con el numeral SF antejuiciados. Esto es lo que dicen los usuarios respecto a este tema. Los 8 diputados que, bueno, el MP los tiene en la mira. Vamos con el primer comentario que nos dice Luis. SF antejuiciados. Es una buena prueba para la nueva Corte Celestial, para ver de qué lado están, si intereses propios o por la patria. Bueno, está recién comenzando este proceso, pero ya los usuarios están esperando o adelantando lo que pueda suceder. Vamos con otro mensaje. Nos dice SF antejuiciados, si prosperan los antejuicios, darían un gran respiro de credibilidad al gobierno de Jimmy Morales. Ojo, esto le está dando un compás de espera al presidente Morales para poder ejecutar algunas políticas públicas. A ver qué pasa. Un último mensaje. Nos dice Norman, SF antejuiciados, Jimmy desvía sus prioridades debido a la corrupción de su partido. ¿Cambia su mensaje? Bueno, ya lo decían algunos usuarios de Twitter, esperan que prosperen estos antejuicios, pero también se preguntan qué va a suceder en este tiempo que tiene el presidente Jimmy Morales, en donde la lupa de la opinión pública está centrada en el actuar de estos diputados en el Congreso de la República. ¿Un espacio de oportunidad? Pero es muy importante que Jimmy Morales sea muy explícito, y no digo que en los últimos días no haya hecho un buen trabajo en ese sentido, pero tiene que serlo más, para separarse de esos diputados. O sea, el gran problema que ha tenido en buena parte de los 3 meses que lleva gobernando Jimmy Morales es que la gente lo asoció al FCN, que lo asoció al transfugismo, que lo asoció a las extorsiones y a la vieja política. Y para alguien como él, estar asociado a la vieja política era absolutamente devastador.
y él reaccionó tardísimo. O sea, estábamos hablando de días y días, semanas que no elaboraba un discurso explícito de separación. Entonces él tiene que ser muy claro en que eso que está pasando y donde va a estar la atención no es él, eso es otra cosa. Y cuando sea claro, ahí es donde va a tener un respiro. Si la gente sigue, porque todavía algunos tuits, por ejemplo, dicen cosas como los diputados de Jimmy Morales, el partido de Jimmy Morales. Si la gente sigue asociando de alguna manera a estos diputados con Jimmy Morales, lo que va a pasar es que se va a desgastar la imagen de Jimmy Morales y no va a tener ese respiro del que hablamos. Entonces, por eso es muy importante en los próximos días que haya un enfrentamiento, vamos a decirlo así, una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y yo lo que le diría y recomendaría al presidente es que no solo fuese con su partido, que fuese con la propia idea de lo que pasa en el Congreso. ¿Tiene Jimmy Morales el músculo político suficiente para poder imponer en el Congreso de la República su agenda sin la necesidad de recurrir a esa vieja política que se encarnó en FCN hace 3 meses? Mira, el músculo depende de las alianzas. Y si hace las alianzas correctas, esto es con la población, esto es con los gobernadores, esto es con apoyo de alcaldes, esto es con aún la plaza, esto es con lo que yo, por eso utilizaba la metáfora del divorcio, porque eso está escrito, está legal y se sabe, y es público. Esto es, ¿verdad?, con muchos, aquí viene la iglesia, aquí vienen precisamente todos esos actores sociales, el G4, la Alianza Evangélica, la Conferencia Episcopal, la PDH, porque esa es la romería que ahora tiene que hacer el presidente, aparte de distanciarse, empezar a buscar todos los aliados buenos. Aliados que dejó al margen durante un tiempo, ¿no? La PDH tuvo un roce por el tema de los medicamentos. Entonces, ¿qué mayor muestra de voluntad y de humildad en decir, pues sí, precisamente una causa para visitarlos es, perdón, aquí vengo, pero en el bien de todos es bueno que estemos unidos. Y entre más fuerte se ponga el Congreso. Fíjate que si el Congreso empieza a atacar al presidente, eso sería lo mejor que le puede pasar al presidente. Pero si el presidente calla y no hace las alianzas, otra vez Taracena le va a ganar, como en enero sucedió, la plaza a él. Y yo creo que sería fantástico para el presidente que hiciese explícito lo que pasó. O sea, que esta confusión que hemos tenido en los últimos meses, donde hemos sido además muy críticos con el presidente porque no era capaz de separarse de la vieja política, o porque había sido atrapado, estaba de rodillas ante la vieja política, que él diga, mire mucha, me equivoqué, o no lo hice bien, sí, fui amateur, perdónenme, pero ahora sí voy a empezar a hacerlo bien. Es una gran oportunidad para hacerlo. Que se cuide también el presidente y el Ejecutivo, porque, mira, cuando el barco se hunde, las primeras en saltar son las ratas, ¿verdad? Así que cuidado. Así que cuidado, porque muchos, viendo el barco hundido del Congreso, van a empezar a asociarse y ahí es donde el presidente tiene que decir, momento, primero me separo del partido oficial y segundo de todos estos que quieran venir aquí. Ojo, sin cuidar la retaguardia, sin cuidar también la espalda, que no vayan a ser alcaldes, que no vayan a ser gobernadores, como él mismo se los dijo a los gobernadores, que estén en negocios sucios y que también le caiga el peso de la justicia. Llegamos al momento de las conclusiones. Una última pregunta. ¿Cómo creen ustedes que van a evolucionar estos procesos de antejuicio? ¿Hay suficiente prueba para, pues, ya buscar una causa que los lleve a tribunales, Daniel? Digamos, hay una serie de audios, hay una declaración por parte de la gobernadora. Creo que sí hay un caso que se puede construir y se puede construir bastante bien. Sobre todo, yo creo que el sistema judicial es el que más, especialmente la Fiscalía, es el que más está entendiendo que hay que subirse al discurso de la ciudadanía organizada, del clamor de lo que pasó en 2015. Y en ese sentido creo que sí pueden pasarlo francamente mal. Ahora bien, para mí eso no es lo más importante. Lo más importante es que está ya abierto el proceso de antejuicio y que eso lo que va a hacer es poner presión mediática en el Congreso y en esos diputados. Sobre esos casos, muy bien. Estuardo, brevemente, por favor. Creo que primero esto va a evolucionar bien, yo soy optimista, que sí se les va a quitar la inmunidad, ese derecho que tienen ante juicio, pero también habrá que ver cómo evoluciona la plaza. Habrá que ver, digamos, por ejemplo, la convocatoria para este sábado, cómo va evolucionando, porque esa fuerza, así como fue en abril hace un año, puede crecer y crecer y crecer, y si se sacó a la vicepresidenta y luego al presidente y lo hicimos en paz,
respetando todo el debido proceso. También se puede hacer con los diputados. Bueno. ¿Y por qué no? Depurar el Congreso, objetivo estratégico. Veremos entonces. Daniel, muchísimas gracias. Estuardo, por este análisis y a usted también por seguirnos cada noche en este espacio de Sin Filtro. Ya lo sabe, a las 10 en punto comenzamos el debate en donde usted se queda con las conclusiones. Nos vemos esta mañana. Feliz noche.